Aunque la atención se la lleva la campaña electoral, porque ya entra en un tramo decisivo, estamos ya muy cerquita, a menos de un mes de las elecciones del 14 de noviembre, lo que está pasando en el poder es que están todos pensando en el día después, en el 15. ¿Qué va a pasar el día después? Bueno, todos prefiguran que va a haber más cambios en el gobierno, que algunos se van a afianzar, que otros van a producirse en ese momento, y que obviamente en función de si el gobierno logra repuntar un poquito y remontar la distancia que le sacó la oposición, o si por el contrario se engrosa esa diferencia, casi nadie prevé que lo den vuelta, ¿no? Ni siquiera en el propio gobierno, pero en función de ese resultado, cómo va a quedar también, empiezan a imaginar cómo va a quedar el gobierno para los 2 años que le quedan, la segunda mitad de su mandato. Bueno, la situación es muy turbulenta porque la derrota de las PASO fue muy sorpresiva y muy violenta, no se la esperaba nadie, no se la esperaba ni el oficialismo ni la oposición. De hecho, como ya analizamos en su momento cuando fueron las PASO, no es que haya ganado la oposición. Conserva su núcleo duro, pero no tiene más votos que en 2019. Lo que pasó fue que perdió un montón de votos el oficialismo. Entonces, en ese contexto, el trasvasamiento de poder ya empezó a producirse, empezó a insinuarse con el aterrizaje de Juan Mansur en la Casa Rosada, una figura que se convirtió en protagónica de la noche a la mañana, que se le coló además a Sergio Massa en la carrera hacia el sillón de Rivadavia con un claim de marca parecido, porque la verdad ahí se abría, si ganaba el gobierno o si gana ahora en noviembre, se abren 2 caminos, una bifurcación. ¿Quién puede aspirar a suceder a Alberto Fernández desde el oficialismo? Por un lado, Axel Kicillof, por el otro lado, Sergio Massa. Las 2 vertientes importantes. Bueno, ahora se coló Mansur y se le coló adelante a Massa por el discurso y por el público al que apunta. Ahora, eso la verdad que hoy es ciencia ficción, porque en lo que está pensando el gobierno es en cómo transitar lo más apaciblemente posible hasta 2023, su mandato. Y bueno, ahí empiezan a aparecer fantasmas y empiezan a aparecer alternativas. Si la derrota es todavía peor el 14 de noviembre que lo que fue el 12 de septiembre, como sugieren, la verdad, las mismas encuestas que circularon en septiembre y que le erraron en ese momento, bueno, todos saben que son fusibles, todos saben que se van. Si no, es decir, si se da el resultado intermedio, hay algunos que igual creen que se van. Matías Culfas, por ejemplo, el ministro de la Producción, que la verdad que tuvo una buena gestión, que está entregando ahora el resultado de haber conseguido igualar el nivel prepandemia, nivel que no es deseable tampoco, porque es el nivel que dejó Macri después de su desbarranque de 2 años, pero Culfas, mirando al sector formal de la economía, la verdad que consiguió revivirlo, reanimarlo. El problema fue que se miró solo eso desde el gobierno. Y los que sufrieron la consecuencia de la pandemia, de la cuarentena, son los que están afuera de ese sector formal. Los que hacen changa, los que tienen un laburo en negro, los que tienen laburos sin un convenio que los repare y demás. Bueno, eso, la verdad que es rumor todavía, pero hay muchos que dicen vuelve Daniel Scioli y lo va a reemplazar como ministro de Producción a Matías Culfas. Scioli hoy es embajador en Brasil. Pero de vuelta, es algo que me parece ni ellos saben. Está discutiéndose en este momento. Si el oficialismo recorta la diferencia, hay parte del equipo económico que cree que sigue. Martín Guzmán, por ejemplo, todo el mundo dice en el poder que se va a quedar hasta firmar el acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que pasa es que lo que está en debate es si después del acuerdo con el Fondo Monetario se va a quedar para pilotearlo. Porque ¿cuál es el problema? El acuerdo con el Fondo Monetario, el pacto, si se firma, va a ser un pacto imposible de cumplir. Lo van a firmar tanto el gobierno como el Fondo Monetario sabiendo que ninguna de las 2 partes va a cumplir. Porque Argentina no puede pagar la montaña de guita que pidió prestada Macri en solamente 10 años. Y esto lo sabe el propio Fondo Monetario y lo sabe el gobierno. Entonces va a ser toda una ficción, todo un cómo sí. Se va a sentar Alberto Fernández, si finalmente las condiciones que le dan son aceptables para toda la coalición, que hoy no lo son todavía, porque hay diferencias ahí.
y va a firmar algo que no va a poder cumplir, con la expectativa de que después, durante el paso del tiempo, se pueda estirar más la negociación y se puedan estirar más los plazos de repago. Ahora, en el medio, ¿qué pasa? Cada 3 meses te cae la misión del Fondo Monetario a vigilarte, a revisar cómo estás haciendo las cosas. Entonces, medio que no gobernás vos si sos presidente o si sos ministro de Economía. Co-gobernás con el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario propone hacer las cosas que propone hacer la oposición. Entonces, ¿quién va a gobernar en esta segunda mitad del mandato? Es una pregunta que todavía está flotando. Lo que me dijeron a mí en la Casa Rosada, lo que dicen respecto de esto en el oficialismo, es que ellos planean como una especie de guerra de guerrillas. Que venga la misión del Fondo Monetario cada 3 meses y entonces dirán, bueno, si no haces esto, no desembolsamos estos fondos para que ustedes sigan adelante. Y el gobierno le dirá, bueno, si no desembolsás esos fondos, yo no te pago, porque los fondos en definitiva son para pagarle al propio Fondo Monetario. Eso, dicen en la Casa Rosada, es la ventaja respecto de Macri y respecto de la Rúa. ¿Por qué? Bueno, porque Macri necesitaba esos fondos frescos del Fondo Monetario para sostener su esquema de mercado de cambios libre y seguir financiando la fuga de capitales, es decir, que los ricos se compraran esos dólares y se los pusieran a buen resguardo de todos nosotros, de todos los demás, en sus cuentas en el exterior. Eso es lo que pasó durante el gobierno de Macri. Dicen que también tienen una ventaja frente a De la Rúa, porque De la Rúa, como estaba en convertibilidad, necesitaba esos dólares para poder gastar pesos, para poder sostener los sueldos públicos, por ejemplo. Dicen ahora en el gobierno, nosotros no necesitamos ni para lo uno ni para lo otro. Necesitamos la plata solo para pagarle al propio Fondo Monetario. Entonces, si no nos la dan, le diremos, bueno, no te pago. Yo, la verdad, quiero verlo, porque no veo que se haya construido políticamente el camino para eso. Yo creo que el Fondo Monetario va a exigir más ajuste fiscal al que ya se ejecutó, adicional al que ya se ejecutó este año. Van a pedir que se mantengan pisadas partidas sensibles como jubilaciones, sueldos públicos, el PAMI, las prestaciones del PAMI, que también se ajustaron muy fuerte este año. Yo creo que el fondo va a pedir una flexibilización laboral, como la que propone Martín Tetaz, como la que propone Martín Lustó. Lo incluyeron en todos los acuerdos que firmaron desde que estalló la pandemia, que lo firmó Kristalina Georgieva, esta que dice Stiglitz y dicen en el gobierno es más buena que Christine Lagarde. Yo creo que es lo mismo, la verdad, francamente, que el staff que está detrás de ella es el mismo y por eso impulsa las mismas medidas. Pero la verdad, más allá de la disputa que se pueda plantear allí, hay una realidad urgente que el Fondo Monetario y el gobierno, creo, no terminan de leer del todo. Esta semana se vio muy nítidamente. En el puente Pueyrredón, ayer, estuvieron organizaciones sociales cortándolo como 8 horas. Antes habían cortado 9 de julio. En el medio hubo reuniones febriles, contrarreloj, de Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, para que no acamparan durante una semana en la 9 de julio enfrente del Ministerio de Desarrollo Social. Son alarmas que están sonando. Alarmas que suenan cuando dentro de muy poquito se cumplen 20 años del diciembre de 2001. De aquel diciembre en el cual estaban los mismos actores, exactamente. Un gobierno debilitado, el Fondo Monetario tratando de imponer sus recetas, una oposición que decía que quería dialogar, pero que en realidad lo que quería era agarrar el gobierno, y movimientos sociales que expresaban esa olla a presión, ese polvorín social de una crisis realmente muy preocupante, muy preocupante. El gobierno, cuando firme con el Fondo Monetario, va a tener que aprobar el acuerdo en el Congreso. ¿Quién garantiza que el oficialismo vaya a reunir los votos para aprobar el acuerdo en el Congreso, como se comprometió Alberto Fernández a hacerlo? ¿Qué tal si algunos de los propios le empiezan a retasear los votos? Por ejemplo, las organizaciones sociales propias. Juan Grabois va a tener 3 diputados en el Congreso. ¿Votarán sus 3 diputados el acuerdo con el fondo si implica que no haya, por ejemplo, un ingreso universal como el que él reclama? ¿Lo votarán si sigue pasando como está pasando ahora, que a los comedores y a los merenderos Juan Zabaleta les da solamente yerba y azúcar y algún fideo, porque les dejó de dar toda proteína, les dejó de dar todo alimento de los que entregaban en los comedores? Y si alguien de los propios le retasea los votos y tiene que apoyarse el gobierno en los votos de la oposición, de esta oposición de derecha, que quiere hacer todo lo que dice el Fondo Monetario, ¿qué clase de gobierno surgiría de eso?
porque sería una nueva coalición, una coalición de Alberto Fernández firmando con el Fondo Monetario, con los votos de Macri aprobándolo en el Congreso. Bueno, no sabemos todavía qué va a pasar con eso, pero la crisis, lo que sí me consta es que aterroriza a la gente de desarrollo social. Están muy asustados. Se vieron forzados ayer a recibir a estos grupos piqueteros más duros, que eran los que amenazaban con dormir en la 9 de julio durante meses, o durante días al principio, pero que se podía extender a meses. Lo que dicen los dirigentes de las organizaciones sociales cuando hablan en privado es: che, ojo, porque estas marchas son desfiles prácticamente. Son marchas que cortan el tránsito durante un ratito. En 2001 no era así. En 2001 había una tensión que no se sabía cuándo terminaba, cuando empezaba un piquete, cuando empezaba una marcha. De vuelta, no es esto una expresión de deseos ni muchísimo menos. En el 2001, quiero recordarles, murieron casi 40 personas en la represión. Yo no quiero que pase eso de vuelta. Créanme, no quiero que pase eso de vuelta. Pero lo que está viéndose de vuelta, igual que hace 20 años, es que no hay volumen político que alcance cuando estalla el recipiente que lo contiene.